La que se nos encargó pensamos que era la última. Lógicamente, a los 5, 6, 7 años entendimos que lo que teníamos que hacer era pensar algún sistema de trabajo que nos permitiera elaborar una obra interminada, quiero decir, inacabada. Lo cual, insisto, y piensen en lo que hablamos al principio del arquitecto macho alfa, no es sencillo, digamos, ¿no? Porque significa también entender que el equilibrio en la obra, el dominio del producto es imposible, ¿no? Y vaya si es una persona que no, el gerente y la institución que nos ha dado posibilidad de construir y aprender, pero vaya también si decide e incide en el proceso de construcción. Entonces es casi una manzana que se fue construyendo, que era así básicamente cuando empezamos a trabajar. Esto que está aquí era el hall principal. Esta era la fachada, una fachada moderna, que había sido una de las ampliaciones que se habían dado sobre este viejo edificio de inicio del siglo XX. Y esto era lo más moderno que tenían construido, hacia el lado de atrás de la manzana. El primer encargo que nos hizo fue poner sobre este edificio un piso de internación. Y bueno, hicimos el piso, lo pensamos todo perfecto, elaboramos estas imágenes, el piso viene y se posa y genera el nuevo... ahí estábamos convencidos que, insisto, esta era la última obra que nos encargaba, ¿no? No porque hubiera quedado descontento, sino porque, bueno, uno hace una obra a esta escala y espera, bueno, hasta dentro de 20 años nos llama de nuevo. Y como le decía, como cuando también uno sobre todo empieza a trabajar, no tiene tanta obra para mostrar, estas imágenes son elaboradas en aquel momento, digamos, ¿no? Para mostrar, y la teoría era de la caja que se posaba y que quedaba ahí, y que... Entonces, si ustedes miran, esta escalera de emergencia, por ejemplo, ya existía, y la nueva escalera queda colgada, se cuelga y apenas toca, y cerraba divino. Y pasan 2 años y dice que quiere poner 3 pisos más arriba y dos pisos para el costado. Y bueno, y entra la alegría, trabajo de nuevo, comemos, y el tema, cómo hacemos el tema, cuando la foto era esta, ¿no? Y colgaba y se nos iba la foto, ¿no? Para que tengan una idea, este era el edificio ese original, esta era la cajita negra que le habíamos puesto, y todo esto era lo que quería construir en ese momento. Y esto, déjenlo ahí porque en algún momento le vamos a entrar, decía, ¿no? Esta medianera, que venía siendo granito en general, no que sea livianita porque va a volar. Y bueno, y en base a eso fue que intentamos trabajar sobre esta idea. Ahí entendimos que lo mejor que podíamos hacer era intentar generar algún sistema de trabajo que lo que mostrara fuera la sumatoria, como estrategia, digamos, ¿no? Y aquí está aquella escalera que veían, y estos son los pisos para arriba. Acá hay quirófanos, acá arriba hay un piso técnico, acá arriba hay internación, aquella escalera de emergencia ya tuvo que seguir subiendo por aquí, acá estaban los otros crecimientos que teníamos, y bueno, y en principio tratar de que cada uno de esos elementos fuera una excusa para que en sí mismo cada lugar tuviera el mejor diseño que le pudiéramos dar, pero no porque pensáramos que eso debiera ser un objeto acabado que terminaba ahí, sino porque nos parecía que también ese era el modo de dignificar el encargo que estábamos teniendo, ¿no? Aquello que decía un arquitecto que me gustó mucho una vez, decía que la arquitectura tiene el deber de pasar liebre por gato, ¿no? O sea, donde hay ahí un espacio como una posibilidad, intentar sacar lo mejor posible dentro de eso. Lo mejor posible dentro de eso. No quiere inventar otra posibilidad. Que eso es otra cosa que este tipo de edificios nosotros nos han enseñado. Manda el edificio y de él vamos a aprender. No podemos hacer un quirófano hormigón visto, ¿no? Lo tenemos claro que los requerimientos de la asepsia dentro de un quirófano son los que mandan. Le Corbusier hablaba, ¿no?, de que si un arquitecto diseñara un avión difícilmente volara, ¿no?, porque la proporción del ala y la hacemos más así, tan liviana, parece que se quiebra, vamos a hacerlo un poco más. Entonces, cuando manda la tecnología nos pone en un lugar que sí, claro, que nos saca de esa área de confort y nos obliga a repensar otras posibles áreas de confort. Y ahí van apareciendo como otros pequeños edificios. Este es uno que se genera ahí al lado para CTI, después una búsqueda que tenía de renovación de la fachada, aquellas que vieron ahí se le pone como esa máscara que se la adosa y se pega hacia el otro lado, y el de CTI se pega con el otro, y ya tendría que haber pasado, no sé. Y bueno, y poco tiempo después, sobre el otro lado nos pidió que siguiéramos. Esta foto la sacó un amigo hace poco de lejos, y ahora estamos trabajando sobre todo esto que está acá, que asoma ahí del otro lado, con una búsqueda también de representación sobre un espacio público que está ahí enfrente, que es Tres Cruces, enfrente a la terminal de Montevideo, justamente.
algo parecido a lo que estuvimos viendo hoy. Y esta foto también del celular, creo que el día antes de venir, está sacada para traer y mostrarles algo. No tengo fotos todavía, obviamente que la vamos a tener en algún momento sacadas por alguien que valga la pena, digamos, no del celular. Pero esa situación de seguir generando algo que crece, créanme, no de modo descoordinado, porque después cuando se va a hacer cada intervención hay que pensarla de nuevo, pero de un modo que hoy no sabemos cuál va a ser la próxima. Es algo que a nosotros nos ha enseñado mucho, porque, entre otras cosas, nos ha enseñado a elaborar el duelo de nuestra obra aún antes de que esté terminada, digamos, ¿no? Lo cual termina siendo una libertad muy grande que intentamos de nuevo, ahora sí, cierro, transmitírselo a los estudiantes. El disfrute de la disciplina, el placer que debe ser trabajar en la construcción real y simbólica del espacio, y que la construcción, si se hace con pasión, si se hace realmente con involucramiento, con el alma, por eso decía cuando presentó Germán, eso sí que me siento identificado, dejamos el alma en la cancha, digamos, ¿no? Siempre vale la pena, siempre es digna, y dará cosas que en un momento nos parecerán mejores o peores, y claro que a veces somos también autocríticos con nuestras cosas, y nos encantaría poder cambiarla y poder convencer al cliente que tire esto y haga tal cual otra cosa. Pero vale la pena que esté ahí para poder elaborar ese duelo y seguir pensando para adelante. Eso es lo que le quería contar. Muchas gracias. Si quieren, conversamos, me encantaría. Si están recansados, no, pero yo realmente lo que quiero, y si quieren vemos alguna otra cosa, no importa, pero es contarles lo más francamente posible en lo que estamos. Creo que además hablamos bastante con Germán hoy de tarde y cosas. También hay como determinado momento en donde está bueno sacarle a las cosas el rigor de mostrar solo lo que estaba, o sea, contar los errores también, quiero decir, o sea, tratar de desnudar lo que es lo que pensamos, lo que intentamos hacer, el proceso en el que estamos, ¿no? Que intentamos compartir. Estoy convencido, y ustedes me parece tienen un desafío enorme en eso, generacionalmente viven un tiempo increíble, fantástico, buenísimo. Estoy cansado de discutir con los profesores de la facultad. El otro día con Daniela Colafranceschi fuimos a cenar y nos encontramos con otros profesores de la facultad que decían la perdición que era la cultura contemporánea, casi que la sobreexposición que había de imágenes, cosas, y en un momento me hacía acordar cuando mis abuelos decían, no mires eso en la tele, mijo, porque se están dando un beso, y te apagaban la tele, y mirá, de repente se te empiezan a ocurrir cosas y ves eso, y que no te expongas a eso, ¿no? Yo realmente creo que ustedes viven un tiempo increíble de hiperexposición. Claro, los obliga a entender lo que están viendo y a ser capaces de separar la paja del trigo, digamos, ¿no? Es de una enorme responsabilidad también. Para nosotros era mucho más fácil cuando estudiábamos. Uno tenía fe en un profesor, elegía al profesor al que tenerle fe, obviamente en base a cada estudiante su propia selección de aquel profesor al cual escuchar, se acercaba a ese profesor normalmente tenía bibliografía, lo asesoraba sobre qué leer, qué estaba pasando en el mundo, qué pasaba, etcétera, y por ahí ciertas publicaciones, algunas eran serias realmente, hacían construcciones teóricas de las cuales uno podía aprender. Y claro, era un área de confort, vaya a ser un área de confort, y era bastante fácil ser vanguardia en el sur, ¿no? En Sudamérica. ¿Por qué? Bueno, porque si tenía acceso a los libros que no tenían otros, uno descubría a Aldo Rossi 15 años antes, ¿no? Entonces empezaba a hacer los techos a 4 aguas antes que lo hiciera más nadie. Y eso sí también daba un área de confort. Lo digo, podría mostrarle, no mostré las primeras obras, de repente tendría que mostrar alguna de las de techo a 4 aguas, ¿no? Cuando estábamos convencidos de que ahí estábamos sí realmente construyendo una arquitectura para la ciudad y que el otro era basura.
que después aprendimos a amar. Entonces, tienen una oportunidad increíble. Claro, no está regalada. El precio es que tienen ustedes que separar y digerir lo que vale la pena de lo que no. Yo hay una cosa que cada mañana hago, que tengo plataforma de arquitectura, estoy suscrito, entonces en el celular llegan las imágenes. Entonces todas las mañanas uno ve que es imposible ser un buen arquitecto solamente para hacer una buena obra. Porque aquí está tapado de buenas obras. Y uno no le dedica más de... uno a esta altura entra a mirar una obra, una plataforma de arquitectura cuando la ve fea, ¿no? Y dice, ay, esto es tan feo, a ver qué es, ¿no? No sé si les pasa, ¿no? Pues son todas tan lindas en general que, bueno, sí, sigue, me tengo que ir, no tengo que ir. Y salvo que esté haciendo un edificio, que tenga algo parecido, y a ver cómo lo resolvió, se detiene en la que está media fea. Pues uy, esta tan fea, algo de tener, pues si la publican y es fea. Y ahí es que uno mira. Entonces, esa cosa que también uno tenía cuando era estudiante, decir, no, si yo hago un lindo edificio, se acabó. A partir de ahí vienen los encargos, la fama, fotos, flash, cosas, no sé qué. Está clarísimo, el lindo edificio es lo mínimo. Hoy lo que hay que hacer es pensar. Y la sobreexposición es fantástica, pero es una responsabilidad enorme, disfrutable, porque podés acceder a toda la información si la buscás, pero no sabés qué hacer con ella si primero no te formaste un concepto sobre lo que querés. Las redes son increíbles. O sea, les hablé de Tomás Sprechman. Tomás Sprechman muy pocas veces salió a dar conferencias fuera del país. Muy pocas veces. Estuvo en Córdoba una vez, en Porto Alegre. Y es un intelectual que singularísimo, tendría que haber recorrido el mundo. Claro, es imposible ser conocido hace 30 años estando en Montevideo, como le ha pasado también a muchos cordobeses, ¿no? Hoy yo estoy acá. Y bueno, y estoy acá, entre otras cosas, por esa posibilidad que generan las redes, la sobreexposición, que bienvenida sea. Pero insisto, es un tiempo increíble el que están viviendo, las posibilidades de conexión que dan son gigantes, las posibilidades de rebotes que dan son gigantes, también es un tiempo de una enorme responsabilidad, está todo ahí, pero tenés que saber qué agarrar, porque la vida para todos no te da, tenés que agarrar algo. Perdón, no hablo más porque si no... Dale. No, ¿qué dijiste? Me preguntabas qué, pero dale, micrófono ahí. Estoy totalmente de acuerdo. No. No escuché bien y entendí que decías que querés algo inconfortable y digo, bueno, viene la pregunta, está bien. Fuera de broma que estoy, en serio, estoy muy de acuerdo con vos y me parece muy buena la elección de las obras justamente porque no están en ese área de confort. O sea, justamente vengo el sábado, que sabía que viajaba de Santa Fe, donde estoy dando la maestría, y el tema justamente el tema fue ese, ¿no? O sea, cómo salir de esa producción que ya llega un momento que te hastía, ¿no? Entonces, hastía porque se encierra, directamente, se enquista, digamos, en realidad. Entonces, me parece muy buena la provocación y muy coherente las obras que han mostrado, porque efectivamente te pone cada una, o sea, si cada vez que tienen que empezar a hacer el edificio de nuevo y uno efectivamente piensa, bueno, acá me quedó, Sí. qué bien, y por fin pude lidiar con esto, en fin, me parece que es una buena movida. No, a mí me interesaba, digamos, participamos en muchos de los pensamientos que vos exponés con esta relación de ponerle el cuerpo a la docencia y a la profesión. Con respecto a una mirada evolutiva de la enseñanza de la arquitectura. O sea, hace muchos años que estás en el métier de docente universitario, taller vertical, y por la producción y por lo que siempre has mostrado, una inquietud constante y de modificar los protocolos, los procedimientos, la forma. ¿Cómo te parás ahora con respecto a la enseñanza de la arquitectura, en función de esta mirada autobiográfica, si querés, o crítica, y de aquí para adelante? ¿En qué varió, por dónde
están los nuevos horizontes. ¿Cómo te planteas con respecto a eso? Yo tuve como una experiencia que a mí creo que me marcó mucho. Entré a la Facultad de Arquitectura en el 85. Era el año que salía la dictadura y en ese momento era yo no sé si el apogeo haber sido en el 88, pero en un momento donde estaba creciendo con mucha fuerza la visión tipomorfológica, digamos, ¿no? Rossi, Grassi, Gregotti, el primer Moneo, la Iva Berlín, toda una serie de obras, de cosas que eran nuestra referencia. Tomás Sprechman era uno de mis profesores, había estado en Alemania becado del 80 al 82, y había sido prácticamente uno de los que había introducido este modo de ver la ciudad, que me resultaba además enormemente coherente, digamos, ¿no? Porque es un discurso realmente como muy sólido. Y lo aprendí. Y entré inclusive a la docencia con eso, ¿no? Y concurso de vivienda lo ganamos con unas casas que se basaban en esto, y después hicimos alguna obra de estudiantes, estas cosas que nos asociamos se basaban en esto, y llegó el 88, 89, el MoMA de Nueva York llama a Philip Johnson para que organice una exposición, le pone de constructivismo, llama a Jacques Derrida, 5 arquitectos, y empezó una nueva etapa, el de constructivismo. Yo tenía 4 años, 5 años dentro de la facultad, estaba haciendo asistencia docente, no sabía nada de arquitectura antes de entrar a la facultad. Mi padre era médico, ven mi hermano mayor médico, familia de médicos. Entré a la facultad de arquitectura porque me encantaba dibujar, y ese era el lugar donde iba a estar dibujando todo el día. ¿Qué iba a hacer un arquitecto? No me interesa, yo dibujaba. Me dijeron, acá dibujás, ahí voy. Entonces yo me lo había aprendido. Venía del liceo y uno es universitario, pero no se da mucho cuenta, entra a la facultad y va estudiando y aprende algo y se lo aprende y lo defendía. Y bueno, y ahí vi a todos mis profesores, o a todos no, pero a muchos de ellos, en poco más de 6 meses, desnostar a la tipomorfológica y entender que el futuro pasaba por el deconstructivismo. Y que había que trabajar sobre esa base y que teníamos que de algún modo rehacer nuestra estructura en base a eso. Sintió en su cabeza cristales molidos, como dice Silvio Rodríguez, ¿no? Y bueno, me cambió la perspectiva y el entendimiento de la arquitectura como una construcción cultural. Una construcción interpretativa, un modo de entender una práctica material e intelectual que se basa en modelos interpretativos que también entendí, y me gustó entenderlo porque me dio paz, que lo que hacía, o quise ser generoso con los intelectuales y quienes pensaban en la arquitectura, era tratar de acercarse lo más posible a una realidad que le era esquiva. O sea, Aldo Rossi lo que estaba haciendo era tratar de entender la ciudad que los modernos no explicaban. La construcción en el tiempo, en base a unos parámetros generados por la tecnología, el parcelario, la tipología, etc. Intentaba acercarse a una realidad, describir un modo de comportamiento de la realidad. Y entendí que estos otros pensadores que aparecían, y obviamente que enseguida apareció Kohlhaas como una figura emergente que planteaba cosas que cerraban mucho más con la ciudad contemporánea en aquel momento de lo que planteaban estos otros pensadores, lo que estaban haciendo era ensayando otro modelo de acercamiento a la realidad. Que después nosotros lo quisiéramos fuera repetir acríticamente eso, no entendiendo cuál era el intento, era otro tema. Pero entendí que estos pensadores lo que hacían, en el fondo, era tener una gran desconformidad con su momento, una gran desconformidad con la academia en tanto guardiana de esas certezas que le daban a los académicos los lugares de poder dentro de las estructuras, para intentar ensayar descripciones de la realidad más operativas que las imperantes en el momento. Esta cosa que es elemental en el mundo de la ciencia y que los arquitectos solemos olvidar, de la ciencia y del arte, ¿no? Y que los arquitectos solemos olvidarnos. Entonces, este proceso, digamos, de intentar ensayar modelos interpretativos de la realidad lo más fielmente posible,
que nos permita interactuar con ellos, me permitió entender, hermanar a Rossi con Kohlhaas. Y sí, cada cual intentó su modelo, pero releí autobiografía científica y vi que Kohlhaas decía, y nadie me había dicho, que le interesaba la tipología del comedor, pero no para repetir cómo es el comedor, sino para entender todas las cosas insospechadas que en un comedor podían pasar. En el comedor, en la proporción en el espacio que generan en la vivienda el comedor. Todas las cosas insospechadas que en él podían pasar, decía Rossi. Entonces dije, no, evidentemente este tipo nos estaba hablando de algo, efectivamente lo formalizaba de cierta manera, que reconocía él mismo, inclusive como autobiográfica, y lo que tomamos de eso fue su forma. Esto a mí como que sinceramente me marcó bastante porque trato de leer entonces en estos, y en este momento hablamos del tema político, el planteo del tema político, los laboratorios interpretativos de lo político en la ciudad, etcétera, como acercamientos a la realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la docencia? Bueno, lo que intentamos, hay un libro que leí hace poco que me parece revelador en ese sentido, de Jacques Rancière, que se llama El maestro ignorante, y que cuenta la historia de un profesor, Jacques, ¿cómo se llama? Bueno, Jacotot, creo que se llama el profesor al cual cita, que vivía en Francia, en determinado momento, producto de la guerra, tiene que irse a Holanda, él era profesor de francés, cuando va a Holanda el único trabajo que consigue es de profesor de francés, le dan una clase para que le enseñe francés y se da cuenta cuando se enfrenta a la clase que tenía un problema, él no sabía holandés. Entonces no podía empezar a establecer el diálogo mínimo que hay que tener con un estudiante para enseñarle algo, digamos, para empezar a hablar a alguien que no sabía nada de francés. Y para salir del tema se le ocurrió una cosa, que era, en ese momento, recién se había publicado un libro de textos, de poemas en holandés que estaba traducido al francés. Entonces le dio a los estudiantes el libro y le dijo, nos vemos dentro de 2 meses. Traten de entender de qué va la cosa. No sé, ahí dice que le dijo, pero no sé cómo le dijo. Bueno, le hizo dibujitos, no sé, no importa. Se lo dio. La sorpresa de él fue enorme cuando a los 2 meses los estudiantes vinieron y habían aprendido cosas. No sé si vieron la película El lector o el escribidor, de esta persona, el lector, ¿no? Que ella no sabía leer y tenía una persona que le leía, va presa por los nazis por la vergüenza que le daba decir que no había cometido el crimen porque no sabía leer, y en los años que está en prisión, con las cartas que le mandan, empieza a relacionar palabras. La primera palabra de la carta debe ser hola. Y si es hola, y esta es la, bueno, justo empecé con la H, debe ser buen día. Y si es buen día, esta es una P. Y esta es una P. Entonces empezó a buscarla en otros lados, esta es la P. Entonces ella, finalmente, en el tiempo que le da la cárcel, aprende a leer. Esta misma operación hacían estos estudiantes, digamos. Empezaban a comparar lo que decía un lado y el otro, entonces este concepto es esto, lo otro. Entonces el tipo cuando volvió dijo, a la fresca. Entonces la gente puede llegar a aprender sin profesores, digamos, ¿no? Dijo como una cosa extrema. Y empezó a razonar, sí, claro, en definitiva, cuando un niño aprende, aprende con la imitación y con su razonamiento, con ensayo-error, práctica. Toco acá, me quemo, no toco más. Salto de aquí, me caigo, de acá no salto. ¿Qué dice mamá? Habla, y empiezo a repetir, y repito gestos, repito acciones, y construyo lo más difícil, que es el entendimiento del mundo a partir de eso. Y dobló la apuesta. Dijo, pero entonces yo puedo enseñar lo que ignoro. Lo que tengo que enseñar es un procedimiento, un protocolo de aprendizaje, digamos, una curiosidad, un modo de enfrentarme al tema, un modo de practicar, un método de ensayo-error de conocimiento. Y dobló la apuesta y dijo, bueno, no sé piano, a ver, ¿podría enseñar piano? Y bueno, y se puso a hacer ejercicios con sus estudiantes sobre intentar, inclusive junto a los estudiantes, métodos para aprender lo que él mismo ignoraba. Hizo una serie de textos y cosas que fueron como muy revolucionarios también en la Francia del momento, que en realidad Jacques Rancière los cita a raíz de la crisis del sistema de enseñanza que hay en Francia hoy. Diciendo, bueno, en definitiva, obviamente tiene algo de manifiesto, de panfleto, lo que deberíamos lograr es lo del maestro ignorante, que dice, y este es el concepto básico, hay un libro
El libro tiene la base del conocimiento que alguien escribió para que otro tomara. Hay un profesor. El profesor lee el libro y lo entiende a su manera. Y lo explica a su manera. Y cuando lo explica a su manera, funda su base de poder. Porque al estudiante le dice, lee este libro que se lee así. Y en la prueba le dice, repetí el libro como yo te enseñé a leerlo, porque de este modo vas a salvar y si no, no vas a salvar. A ese proceso, Jacques Rancière le llama el proceso de embrutecimiento. ¿Por qué? Porque donde hay un libro y podía haber infinidad de modos de leerlo, interpretarlo y enriquecerse, en realidad lo que el profesor está haciendo es un único modo de interpretarlo. Y eso es lo que le llama el proceso de embrutecimiento. Lo que defiende es repartir el libro, dejar leer, ver qué da como interpretaciones, porque en definitiva el libro es la unión de quien lo escribió y quien lo interpreta. O sea, aquello de la manzana no tiene sabor hasta que no está en la boca, ¿no? O sea, y entonces dejar que se desencadene ese proceso a lo que él llama el proceso de emancipación intelectual. Entonces está el proceso de embrutecimiento y el proceso de emancipación intelectual, según este filósofo, digamos, ¿no? Lo que intentamos es contarle estas cosas a los estudiantes e intentar trabajar con ellos en este sentido. Intentamos. Hay una cosa que es la dictadura de la representación, la dictadura de los plazos, la dictadura de tener un buen taller, la dictadura de que se le echa mano a buenos proyectos, a buenos renders, y hay proyectos muy parecidos a los proyectos considerados buenos proyectos en la contemporaneidad. O sea, tampoco hay misterio, no quiero desilusionarlos si un día van a ver la entrega del taller. Hay arquitectura contemporánea, hecha con mucho esfuerzo y bastante oficio, porque sí, también hay sistema, y estamos integrados al sistema y lo tensionamos para intentar buscar otras cosas, pero si no aparece nada mejor, es que esté lo que está bien, ¿no? Es que lo diferente no justifica lo malo tampoco. Pensemos juntos, ese es un poco el planteo. Y la verdad, mucha libertad a los profesores. Eso que vieron ahí es un equipo de introductorio que hizo muchas de las cosas, un equipo en Anteproyecto 2, está Miguel Facioli, tiene su taller en Anteproyecto 2, Diego Capandegui está en Anteproyecto 4, ¿quién le va a decir a Diego cómo enseñar urbanismo, no? De vez en cuando cambiamos ideas, sí, claro que sí, de eso se trata. Yo me centro más en un curso, estoy en el último curso de arquitectura, trato de discutir estas cosas. Ahora, por ejemplo, bueno,